Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Double M, el podcast donde exploramos cómo hacer negocios en el sudeste asiático de manera legal, sus regulaciones, estrategias y experiencias reales de la mano de profesionales. ¡Comenzamos! Bienvenidas a todas las personas, a toda la audiencia, a un nuevo episodio de Double M y hoy vamos a hablar de algo que, creedme, por favor, que os va a salvar de muchos problemas en los negocios y es el acuerdo de socios. Si estáis montando un negocio en Indonesia con cualquier socio o socia, ya sea una persona local, extranjera, tener un acuerdo claro no es opcional, es imprescindible. Y lo decimos porque en Double N nos hemos encontrado con casos de personas que empiezan con muchísima ilusión y la verdad que por no dejarlo todo bien atado desde el principio, que a veces pasa las prisas, la ilusión, se terminan en conflictos que de verdad que pueden incluso acabar con el negocio y mucho peor, ¿vale? Así que bueno, para hablar de todos estos temas en profundidad, me acompaña, como siempre, Marc Alonso, experto en asesoría empresarial y director de esta compañía, Double M. Marc, bienvenido. Hola Icha, ¿qué tal? Es un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Y sí, nos vamos a meternos hoy de lleno en este tema que entiendo que muchos emprendedores pues pasan por alto, y tanto en Indonesia como la verdad como en otros países. Hoy la verdad que vamos a hablar, obviamente siempre relacionado con Indonesia, pero lo que vamos a comentar hoy yo creo que le puede servir a los que hacen negocios en Indonesia y fuera de ellos, ¿no? Que es el tema del acuerdo de socios o el partnership agreement, que si no se tiene bien hecho, bueno, si no se hace, pues siempre da mucho dolor de cabeza. Porque al final, en mi experiencia, dicha, lo que pasa es que todo el mundo piensa, ¿no? Cuando montan un negocio, si yo me llevo bien con él, nos entendemos, hemos hablado del negocio y lo tenemos todo claro, no hace falta, ¿no? Ponerse a perder tiempo a firmar un contrato. Esto me lo dicen muchos, pero la realidad y la experiencia nos dice que no es así, que muchas veces pues las empresas se rompen, o sobre todo hay problemas entre socios cuando las reglas no están claras. Y aunque tú las tengas claras con la persona, si el negocio va bien, pues el negocio va a estar funcionando durante años. Y a lo mejor nosotros en ese momento lo recordamos de esa manera, pero van pasando los años y la memoria no lo recuerda tan bien. Por eso, aparte de un acuerdo de socios, siempre es clave que esté redactado por escrito, así nunca se nos olvida ninguna cláusula ni tenemos problemas de memoria. Sí, sí. Y además, hablando de cláusulas, vamos a entrar más en detalle después, así que quedaros porque os vamos a dar las cláusulas clave más importantes para que podáis redactar bien ese acuerdo de socios, que es lo que nos importa, que lo hagáis bien, porque si no, luego nos vienen también esos dolores de cabeza y, oye, queremos que se empiecen los negocios bien, acaben bien y todas las personas estén contentas, que eso de eso se trata, ¿no? De poder hacer negocios en condiciones. Y a mí me gustaría saber por qué es tan importante definir bien ese acuerdo de socios, Marc. Pues es una buena pregunta, ¿no? Al final, el Partnership Agreement, o como se dice en Indonesia, Perjanjian Pemagan Saham, es la base de cualquier negocio en el que lo vayan a llevar a cabo dos socios o más. Eh, Vamos adelante, vamos a hablar de las cláusulas, ¿no? De lo que se debe hacer, perdón, lo que se debe incluir, lo que no, y cómo se debe legalizar para que pueda tener efecto. Aquí para mí lo más importante de por qué es importante es entender que para que un negocio vaya bien, los socios se tienen que llevar bien. En el momento en que hay una disputa de socios, la empresa se bloquea y no se pueden tomar decisiones estratégicas, no se pueden tomar decisiones importantes, no se pueden hacer cambios de rumbo. Entonces vamos a decir que tenemos un vehículo, un coche, que es la empresa, pero en el cual no se puede reaccionar porque uno quiere girar a la derecha, otro quiere girar a la izquierda y al final, como no podemos tomar ninguna decisión porque estamos bloqueados y no nos entendemos, el coche sigue recto, de a la mínima que vienen curvas, pues nos vamos a salir de la carretera y nos vamos a pegar un buen golpe. Entonces, es clave tener un acuerdo donde por buscar alternativas o buscar ya soluciones de antemano antes de que surja el conflicto, para que en sí no surja el conflicto. Y me gustaría que la audiencia recuerde también esto, que creo que es importante, que es mucho más fácil llegar a un acuerdo cuando nos llevamos bien, cuando tenemos una buena relación con nuestros socios, que cuando ya nos llevamos mal o cuando ya ha surgido un problema o estamos cabreados, porque en ese caso vamos a ser más intransigentes
y va a ser más difícil llegar a un acuerdo cuando estamos enfadados que cuando nos llevamos bien y cuando tenemos la ilusión del inicio. Por eso es mucho mejor hacerlo y hacerlo al principio, porque si esperamos a que surjan los problemas ya va a ser demasiado tarde. Eso es. Y para entrar un poco más en detalle, bueno, cuando varias personas tienen problemas, ¿qué suele ser lo más común, ¿no? En fin, ¿qué es lo que más se suele encontrar, tanto en Indonesia como en otros lugares? Pero bueno, estamos hablando de la experiencia aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más te has encontrado, ¿no? Buah, pues la verdad que me he encontrado de todo. Desde a lo mejor disputas porque a lo mejor alguien le deja un préstamo a la empresa y luego las condiciones no eran lo que se esperaba, no se devuelve de la manera que se esperaba, luego ya se enfadan y ya pues entramos en modo bloqueo, que alguien quiere vender su parte, a lo mejor porque ya se ha aburrido, el otro no, y a lo mejor luego el otro también quiere vender, pero él se queja de que yo me encontré al comprador porque te quieres unir tú. Luego sobre la toma de decisiones suele ser muy habitual, alguien que a lo mejor pues quiere decir que es en el negocio, otro que no. Eh, Luego también decisiones estratégicas de por dónde vamos a llevar el negocio, si hay un cambio importante, pues que como se toman decisiones. Luego también muchas veces bloqueo, en el caso de dos, ¿no? De socios pares, también eso es importante, ¿no? Solucionar eso, que no hayan bloqueos. Y al final, pues todo esto con un contrato bien definido, pues se soluciona. Y lo que dije antes, ¿no? Se llega a los acuerdos siempre mucho más fácil antes, cuando nos llevamos bien, cuando no ha pasado nada malo, cuando todos confiamos y tenemos la ilusión del inicio. Si esperamos a que esté el problema, pues ya la hemos fastidiado. Mal asunto, sí. Y Mm. mi pregunta, no sé si es acertado o no, pero en Indonesia, donde hay un sistema, ¿no? legal al de otros países, creo o me imagino que puede ser más complicado, ¿verdad? Bueno, sí que es un poco más complicado, claro, porque en Indonesia hay regulaciones que son distintas a las de nuestros países de orígenes, y hay veces que para los extranjeros no están claros o son un poco distintas, entonces, bueno, está bien por un lado adaptarlo y luego ya, que esto creo que ya lo comentamos en otro vídeo, también recordar que el acuerdo de socios tiene que estar por un lado, en inglés, incluso podría estar en español, pero siempre tiene luego que tener una versión en Indonesia y que la versión en Indonesia siempre va a ser la predominante en caso de que haya una incongruencia entre los idiomas. Entonces, tiene que estar acorde a la regulación y las leyes indonesias y luego aparte debe haber una versión en indonesio para que luego la ley local pueda interpretarla. De acuerdo, este tema es muy importante, como decías, hay otro vídeo hablando de esto, un vídeo más cortito que tenemos, pero sí es cierto que os lo recomendamos, os lo dejamos en la cajita de descripción, porque es muy importante que tengáis eso en cuenta y que confiéis en la persona que os vaya a hacer esa redacción, nos podéis llamar, para eso estamos, pero si lo vais a hacer con cualquier otra consultora, que está muy bien, cada uno decide, pero por favor que tengáis en cuenta que esa traducción sea realmente fiel y que estáis firmando algo con lo que estéis de acuerdo. Pero bueno, entrando más en materia, ya sobre el propio acuerdo, me gustaría saber si podías definir las partes que para ti, bueno, y en general en Indonesia son imprescindibles en este acuerdo, Marc. Pues sí, a ver, al final hay muchas cláusulas que son importantes y la verdad que me resulta difícil resumirlas. Pero bueno, te voy a decir tres o cuatro que creo que son las más importantes, pero también la audiencia tiene que entender que no hay una misma receta para todo el mundo, que al final hay que entender el negocio, que cada negocio es distinto y que a lo mejor las que voy a decir ahora, las tres, cuatro que voy a decir ahora, son las más importantes para un negocio en general, pero que no tiene por qué ser las más importantes para el tuyo. Entonces bueno, es importante entender bien el negocio y asesorarse bien. Entonces, desde mi punto de vista, para mí lo más importante sería primero definir lo que aporta cada socio al negocio. No solo de capital, que obviamente es lo obvio, ¿no? El dinero, pero bueno, el capital bien definido, tiempos, cómo, cuándo, etcétera. Luego si se va a aportar algún recurso adicional, cómo, forma, cómo se va a evaluar, etcétera. O sea, todo bien definido, claro, y en los tiempos en los que se va a hacer esa aportación tanto de esa aportación que puede ser monetaria o no monetaria. Luego, lo más muy importante, que esto es para todas las empresas,
un sistema claro de toma de decisiones. Cómo se toman las decisiones, qué decisiones se toman los directores, qué decisiones toman los socios, cómo se van a tomar esas decisiones, cada cuánto se van a reunir y sobre todo recordar que lo he dicho antes, en el caso de que los socios sean pares, cómo vamos a hacer para romper un posible bloqueo. La siguiente, también muy importante, cómo se van a distribuir esas ganancias, porque obviamente es importante, cómo, un poco cómo, qué se va a hacer con esos beneficios, cómo se va a hacer, pero luego también, si las cosas van mal, cómo vamos a poner el dinero para sacar la empresa a flote y qué pasa si uno puede poner el dinero y otro no. Y eso, aparte, mejor decirlo de antemano, porque sé que poner dinero adicional es que las cosas nos van bien y tenemos un problema y recordar que cuando ya está el problema empezado, difícil nos vamos a poner de acuerdo. Y luego también es para mí es muy importante detallar si alguien quiere salir, hay que tener siempre un plan de salida. Eso para mí es clave. De acuerdo. Pues yo creo que antes de entrar en las cláusulas, ¿no?, más esenciales, a mí me gustaría entender en algún ejemplo que hayas visto, ¿no? No sé, adéntrate un poco en los problemas que te hayas encontrado últimamente, ¿no? Algún caso en concreto, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, pues se me ocurre alguien que puede ir a vender su participación o, no sé, algún caso concreto de este estilo para que también la audiencia ya vaya entendiendo un poco cómo se puede desarrollar, ¿no? Porque está muy bien hablar, bueno, los problemas que se puede tener ya, pero explícanos un poco más para contextualizar y ya después entramos en estas cláusulas. Pues la verdad que he visto muchos problemas y me vienen varios a la cabeza. Voy a comentar si quieres una hora y probablemente luego en el vídeo comentaré alguno más, porque es que tengo muchas anécdotas. Pero por ejemplo, me acuerdo de un caso de una empresa en el cual un socio, bueno, eran unos socios, uno se quiso salir, los otros dos estaban de acuerdo, no había ningún problema, encima él buscó un comprador, compró su parte y tal, en principio todo iba a seguir igual, pero claro, no había un acuerdo de socios definido, que también viene bien, pues si entra alguien después a la fiesta, pues que sepa las normas, ¿no? De cómo comportarse en esa fiesta. Entonces, entró esta persona, pero luego al final, pues claro, no se conocían, no tenían los intereses completamente, no estaban alineados, bueno, más bien eran opuestos. Y al final, claro, los socios antiguos se empezaron a enfadar con el nuevo porque no tenían la misma visión, él tomaba otras decisiones, no se ponían de acuerdo. Luego más adelante tuvieron problemas con ciertos permisos y con algunos cambios regulatorios. Y luego, claro, pues ahí un poco de descontrol y no se pudieron tomar las decisiones a tiempo en la inversión, cómo se iba a tomar cómo se iba un poco a afrontar la solicitud de esas nuevas licencias, no se tomaron a tiempo, al final el negocio tuvo que parar y se fue todo, como decimos en España, todo al carajo. Y se vino todo abajo y al final pues el negocio, todo el esfuerzo que pusieron, pues se acabó yendo al traste. Sí, sí, es que por lo que veo, bueno, y esto que comentas también se ha visto en otras oficinas, ¿no? De las que tenemos en el sudeste asiático. Pues bueno, ya sea pues en empresas creadas en Tailandia, o sea, en todo tipo nos hemos encontrado que a veces nos han venido pues personas que ya tenían creada su empresa, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues este tipo de problemas es bastante común y bueno, en Bali no está exenta tampoco de problemas de estas características, ¿no? Emprendedores que llegan con una idea clara, pues de montar villas o el Lombok, etcétera, que esto ya lo comentamos en otro episodio y, bueno, pues ha venido a pasar lo mismo, ¿no? Sí. Encuentran pues un socio local, una persona extranjera con quien creen que hay una gran sintonía, que esto ya lo hemos dicho antes, y empiezan a trabajar sin detalles legales, sin un marco regulatorio claro y, bueno, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Y, bueno, ya os decimos que esto, bueno, que la realidad golpea fuerte y que de verdad que no cuesta nada hacer un acuerdo, llevarlo a cabo, firmarlo cuando todo está bien, como bien has dicho, Marc. Así Sí. que yo creo que, si te parece, vamos a entrar ya en las cláusulas, yo creo, ¿no? Así que, bueno, no sé si tienes algún apunte más que decir en este aspecto, ¿no? Pues sí, Cha, antes de empezar a ver las cláusulas, me gustaría recalcar algo. Y es que esto también es muy común, que es un contrato verbal
en los inicios, cuando todo va bien, pues para mi gusto no es suficiente, por varias razones. Primero, como decimos en España, ¿no? Donde dije Diego, dije Diego. Y es que muchas veces aquí va relacionado con la memoria del humano. La memoria del humano no es perfecta y con el paso de los años se va deteriorando, nos vamos acordando cosas y luego aparte podemos asimilar cosas incorrectas, podemos recordar o pensar que esto era así, pero es que realmente no era. Y hay muchos estudios que demuestran que por fórmulas de, como, de asociación de la memoria, pues podemos confundir pensamientos y pensar que esto lo hablamos aquí cuando lo hablamos en otro lado. Entonces, básicamente que la memoria falla y que un contrato verbal no es suficiente, que es mejor tenerlo por escrito, sobre todo cuando es un proyecto que va a durar años, y que de esa manera vamos a conservar no solo el negocio, sino vamos a conservar también la amistad con las personas en las que estamos confiando, que muchas veces son amigos cercanos, incluso puede ser familia. Y aunque montes el negocio con tu hermano, tu primo, tu mujer, es importante hacer un acuerdo de socios. Y para mi gusto, más todavía si lo hacemos con mi primo, con mi hermano, con mi mujer, porque si nos peleamos, no solo perdemos el negocio, perdemos un familiar y perdemos una amistad importante. Entonces, bueno, mejor evitar cualquier tipo de malos entendidos y aparte, pues facilitar la toma de decisiones de cara al futuro. Sí, como bien dices, lo verbal se queda en lo verbal y es cierto que, bueno, que las interpretaciones que tenemos cada persona, ya no nos vamos a meter a neurociencia, ¿no? Porque no es nuestro campo, no es nuestra área, aunque nos gusta, pero es cierto Sí, bueno, que es verdad que la memoria se deteriora y que no pasa nada, que las interpretaciones son normales, pero por eso tenerlo por escrito, como bien dices. Así que, bueno, ya vamos a entrar en tema cláusulas. Así que, ¿qué te parece que desglosemos alguna en concreto, como por ejemplo, bueno, las cláusulas que tienen que ver con los socios, con los roles, en fin, ¿qué nos puedes contar de esta primera sección de cláusulas? claro, pues obviamente tenemos que empezar, ¿no? Obviamente, cuáles van a ser los socios y el rol de cada socio, porque por algo están, ¿no? Están entrando en el negocio. Pero claro, es mejor dejarlo por escrito y esto cuanto más definido y cuanto más detalle, mejor, porque esta parte es clave y suele ser un punto de disputa muy habitual. No, dijimos que te ibas a poner pues, clientes, pero no dijimos cuánto y pusiste solo uno, ¿no? Pero yo pensaba que eran cinco y cosas así. Pues por eso vamos a definir todo claro. Entonces, ¿qué vamos a poner? Pues los nombres completos, nacionalidades y roles. Y luego, sobre todo, también si van a tener alguna posición clara en toda la empresa, quién va a ser el director, quién no, la ubicación, dónde se va a trabajar, qué tipo de empresas, todo. Todo lo vamos a poner todo bien claro y para mi gusto recordar también sobre todo los roles que se va a poner y qué va a aportar cada socio. De acuerdo, esto yo creo que he entendido, ¿no? O sea, los roles, las personas, o sea, no sé, por ejemplo, un negocio, ¿no? En Kalimantan, ¿no? Pues sería eso, un socio local, por ejemplo, el encargado del conocimiento de mercado, ¿no? Las relaciones con las autoridades locales, si el socio extranjero aporta un capital y un know-how. Entonces, bueno, estos roles, ¿no? Que claramente definidos desde el principio. Luego entraremos a ver a desarrollar un poco estos puntos, pero sí que es verdad que a grandes rasgos sería esto, ¿no? Correcto. Y en cuanto a los aportes de capital, este tipo de cláusula, me pregunto si, por ejemplo, en este caso la composición de participantes y aportes es algo habitual como tal. Sí, a ver, normalmente las empresas, obviamente cada uno aporta normalmente algo más que solo capital. Hay gente que pone solo capital, hay gente que pone algo más que el capital. Hay ciertas aportaciones que no son puro dinero, pero sí que pueden tener un valor económico y se tienen que registrar debidamente. Pues, por ejemplo, voy a aportar un terreno para que se construya, por ejemplo, esa vivienda. O yo soy arquitecto y voy a poner el estudio de arquitectura y el diseño. O yo soy contratista y me voy a encargar yo de la obra. Si ponemos cualquier tipo de aportación que no sea monetaria, tenemos que valorarla adecuadamente. Luego, en el caso de que se aporte dinero, ¿vale? Porque recordad, las aportaciones de capital no necesariamente o no obligatoriamente van a ser dinero, pero se tienen que evaluar. Normalmente el trabajo, esto me gustaría dejarlo claro, normalmente el trabajo no se considera como aporte de capital. El trabajo normalmente lo paga la empresa, pero no se suele considerar aportación de capital, aunque entiendo que luego pueden haber excepciones en algunos negocios. Pero habitualmente no debería considerarse como aportación de capital.
Luego, obviamente, siempre hay que poner algo de dinero porque hay que empezar, hay que pagar pues, la asesoría para montar la empresa y un poco los gastos al inicio. Podrá ser más o menos, pero algo de dinero se tiene que aportar. Entonces, esta parte es un tema siempre sensible. La parte del dinero, pues siempre hay que ir con especial cuidado. Entonces, hay que definirlo todo muy clarito. Entonces, primero, qué participación va a tener cada uno y qué dinero va a poner cada uno por esa cantidad. Muy importante. Y luego todo bien claro y el número de acciones asignadas a cada socio. Todo eso claro. Y luego las aportaciones. Muy importante. ¿Cuándo y cuánto? Pero el cuándo casi tan importante como el cuándo. Porque imagínate, vamos a hacer una obra, vamos a construir una villa, ponemos todos estos capital, pero luego somos tres socios y uno no aporta el capital al tiempo. ¿Qué pasa? Que se nos para la obra. Eso es un desastre, o sea, eso es un dolor de cabeza enorme. Entonces, pues obviamente, ¿cuándo se va a poner? Y luego, muy importante, en el caso de que hay algún retraso, ¿qué sanciones van a haber? ¿Cuánto tiempo esperas? ¿Hasta qué punto dice, oye, pues ya no te esperamos más? Tiene que haber, claro, eh, tiempo, cantidades y qué hacer si no se cumple con la aportación en su debido tiempo. Y Ponnos un tienen que haber ejemplo de esto, sanciones. Marc. ¿Mm? Ponos un ejemplo de esta cláusula. Pues, Si un socio, no pues, sé, por ejemplo, dice, quiero aportar 500.000 euros en, por ejemplo, no sé, ¿qué? 6 meses y no lo hace. pues claro, por ejemplo, a ver, ¿qué vas a aportar? ¿Los 500.000 euros así de golpe en 6 meses? Normalmente no suele así. Podemos decir, oye, hay que poner, yo qué sé, vamos a hacer un proyecto, somos tres socios. Que yo aprovecho para decir que siempre recomiendo socios mejor impares para si no hay bloqueos. Pero bueno, lo haremos más adelante. Pero bueno, vamos a decir que somos tres socios, 500.000 euros cada uno y 1,5 millones en total. Pero a lo mejor no vamos a poner los 500.000 euros de golpe. Entonces, podemos decir, oye, pues 100.000, 200.000 al inicio y luego 100.000 al mes. ¿Vale? Perfecto. Pero luego, ¿qué pasa si te retrasas? Pues normalmente lo que se suele hacer, oye, pues más o menos cuántos meses de retraso podemos dejar o qué tiempo de retraso podemos dejar sin que sea un impacto demasiado grave. Pues dale tú 2 meses. Pues oye, 2 meses, si se retrasa, el primer mes se te envía una notificación. Y luego ya a partir del segundo mes, que ya empieza a hacer daño, pues se debería normalmente en estos casos incluir un tipo de interés. Pues a partir de ahora, por cada mes que te retrases, tienes que añadir tanto por ciento más a la empresa para que duela. Y luego, si decimos, oye, te damos 6 meses y pasados 6 meses más todavía no has puesto el capital, lo normal en este caso es decir que la persona pierde las participaciones. Es lo habitual. Pero bueno, por ponerte Entendido. un ejemplo, luego al final cada caso es un mundo, pero eso sería lo que yo recomendaría. Sí, 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 sin duda, sin duda. Y entrándonos en la responsabilidad de la gestión, algo que también nos preguntan mucho, por cierto, y que nos encontramos muchos problemas, todo hay que decir. Así que, ¿qué Sí. opinas tú, Mar? ¿Cómo se introduce esta cláusula? Pues la gestión es importante. Primero hay que definir quién va a ser el director y en Indonesia también hay que definir quién va a ser el commissioner, comisaris, que al final son responsabilidades distintas. De esto, creo que por cierto, íbamos a un día a hablar de esto en profundidad para que la audiencia lo sepa, porque eso es una pregunta muy común, Sí, pero muy común. por Dejaremos el resumir, vídeo, ¿eh? Dejaremos el vídeo. Lo sí, esto tenemos preparamos que y lo hacer un dejamos. vídeo, que esto, de aquí hay chicha para sacar un vídeo. Entonces, dirección, Direxi, pues normalmente suele ser el manejo operativo diario. En España se llama administrador, en otros países podría ser un poco la gestión del SEO, es, vamos a decir, el responsable legal de la empresa. Y es el que tiene la responsabilidad del manejo operativo, de la firma de contratos, el que tiene el poder de firma de la empresa. Y luego también, muy importante que la gente lo sepa, es el responsable legal de la empresa. Si la empresa comete alguna ilegalidad, a quien le cae el peso de la ley no, no son los accionistas, es al director, si no se hace algo correcto. Entonces, bueno, el director tiene que saber que tiene la responsabilidad legal de la empresa. Y luego está el comisario, que es el comisario, que lo que se encarga realmente es de supervisar el trabajo del director y de asegurarse que están alineados los objetivos estratégicos de los socios con la ejecución del director. Pues al final aprueba los planes de expansiones, compraventa de inversiones, apertura de nuevas cuentas bancarias. Vamos a decir que es un órgano de supervisión de la dirección. Entonces, ¿qué se suele decidir aquí? Pues oye, hay decisiones que las va a poder tomar el director y hay decisiones que se tienen que tomar en junta de accionistas, porque normalmente la empresa va a tener un director
y los accionistas pues pueden estar involucrados o no en el día a día, sobre todo por proteger a los accionistas que no van a estar involucrados en el día a día o que no están en el país, por ejemplo, gente que, pues, que invierte desde España y tiene un director ahí. Pero claro, el director tampoco puede tomar el 100% de las decisiones. Hay decisiones que sí, decisiones que no. Pues vamos a definir qué decisiones sí puede tomar. Sobre todo suelen ser pues, aprobaciones de pagos también de ciertas cantidades, a lo mejor pues para contratar ciertas personas, montar una nueva sucursal en algún sitio, pues ciertas decisiones las tienen que aprobar los accionistas. Y luego ciertas operaciones del día a día, pues por ejemplo, oye, pues hacer un pago a un proveedor habitual, pues que lo haga el director, ¿no? Entonces hay que definir eso para mí muy claro, ¿vale? Vale. Y se Y podría establecer, por ejemplo, límites de gastos, entiendo. por ejemplo, sí, esa es una buena manera que nosotros siempre recomendamos. Oye, pues los gastos a partir hasta 3.000 euros las haces tú y a partir de 3.000 euros, algo que no esté en el presupuesto, tiene que pasar por junta de accionistas, por ejemplo. Eso suele ser un requisito común. De acuerdo, entendido. Yo creo que de momento estamos entrando bastante bien en las cláusulas y me gustaría saber más acerca de la toma de decisiones, es decir, por ejemplo, reuniones generales de accionistas, es decir, cómo se regula todo este tema, ¿no? De tomar decisiones, que muchas veces también nos preguntan, oye, cada cuánto, cómo hay que hacerlo, la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, las votaciones, ¿cómo se hace todo esto? Pues a ver, normalmente mínimo tiene que haber una reunión de accionistas al año y eso es por ley. Tiene que haber una junta general de accionistas anual. Vale, esto es indispensable y se tiene que firmar el acta de la Junta de Accionistas con las decisiones que se han aprobado y se tiene que ratificar siempre al órgano de dirección, tanto al director o directores, que puede ser más de uno, o al commissioner o commissioners en plural, ¿no? Se tiene que ratificar. Luego, tener reuniones más a menudo y yo lo recomiendo, no tampoco, porque una vez al año se te puede descarrilar el negocio. Entonces, pues lo habitual es tener una cada 6 meses, cada 3 meses, cada mes, dependiendo también, quizás al principio tenemos reuniones más a menudo y luego posteriormente iremos teniendo menos reuniones, pero sí que hay que fijar la frecuencia. Luego, los quórum y las votaciones. Para mí, sobre todo, el tema del quórum, aquí es muy importante decir, oye, pues a lo mejor van a haber ciertas decisiones que son muy importantes, que a lo mejor no vale, imagínate que somos 5 socios, pues a lo mejor no vale con que voten 3 a favor y 2 en contra, porque a lo mejor, oye, pues queremos, si es, que es en el caso de una villa, estamos en un negocio de hoteles o de villas, pues queremos comprar otro terreno y hacer 3 villas más. Oye, pues a lo mejor esa decisión no las tenemos que estar los 5 de acuerdo, pues a lo mejor el quórum es absoluto. Entonces van a haber decisiones que vamos a necesitar un quórum total, que van a ser decisiones estratégicas clave, y a lo mejor decisiones no tan importantes, donde no vamos a tener donde no, oye, pues con que apruebe la mayoría, ya está. Oye, pues qué porcentaje de dividendos se van a pagar, que eso, por cierto, recomiendo solo hablaremos más adelante. De Pero acuerdo. bueno, este tipo de decisiones, ¿no? Eh, Sí, porque y los luego también, bloqueos, disculpa. claro, los bloqueos, ahí es donde iba, muy importante, y gracias por resaltarlo. En el caso que seamos socios pares, para mí siempre tiene que haber alguien que tenga el voto, que tenga un voto doble o un voto de calidad en el caso de que haya un empate. Eso siempre tiene que haberlo. Y si no os ponéis de acuerdo en eso, pues tiene que ser el director o tenéis que nombrar una tercera parte. Pero no podéis dejar eso sin solucionar. O sea, el voto de calidad en caso de que hayan accionistas pares y que haya a lo mejor 50, sobre todo si hay alguien que tiene un 50% y otro que no, pero recordar también que luego los votos van por porcentaje. O sea, tu voto no es lo mismo si tienes un 10% que si tienes un 50%. Entonces se suma siempre por los ratios de porcentajes de acciones que tenemos. Pero en el caso de que, por lo que sea, se pueda llegar a un punto de 50-50, porque vamos a decir que seamos tú y yo accionistas al 50-50, alguien tiene que tener voto de calidad o tenemos que asignar un tercero
para que desbloquee la situación. Y estas claves, porque los bloqueos es uno de los mayores problemas que hay. Sí, sí, sin duda que incluso dependiendo del sector, que esto sí lo queremos recalcar mucho, porque estamos hablando de cláusulas esenciales para casi todas las áreas, pero es cierto que depende del sector, pues incluso determinados temas, pues se puede definir, ¿no? Que no lo sé, esto es una pregunta que me ha surgido ahora. Que por ejemplo el bloqueo pueda, o sea, el voto de calidad, como decías, pueda darse por una persona dependiendo de si es un tema o de si es otro tema que Sí. controle, podría ser, no lo sé, lo Sí, pregunto. sí, sí, se puede hacer así, se pueden definir, oye, pues esto en estas materias esta persona tendrá el voto de calidad, en estas otras las tiene del otra, pero si vamos a hacer eso, siempre decir lo que no esté aquí, este tiene el voto de calidad, De porque acuerdo. no podemos definir todo en esta vida. Sí, sí, es Entonces, definir cierto. bien claro lo que vota uno, lo que vota el otro, y lo que no esté en la lista, alguien, pero siempre alguien, en Sí. caso Me de que no parecía esté. interesante la pregunta porque igual es más equitativo, ¿no? Porque igual yo controlo de más de unas materias, tú de otras, entonces, bueno, pues parece más equitativo y que no solamente parece que una persona una sola tiene el Claro, voto de calidad, ¿no? Sino que en determinadas porque, cuestiones lo tienes tú, lo tengo yo, y luego, como bien dices tú, pues en las restantes, pues siempre hay que elegir una que igual dices, bueno, pues el director, directora en este caso, o lo que sea. claro, Entonces, vale, me parece interesante. sí, buen punto. Sí, así que, y luego otra cuestión y es la cláusula de dividendos y reservas de efectivo. Y aquí es que, claro, es importante saber cómo resolver, como hemos dicho, decisiones importantes, ¿no? Cómo resolver estos problemas en decisiones importantes, que nos llevamos muy bien, que lo hacemos todo fantástico, pero ¿qué pasa con los dividendos y las reservas de efectivo? Porque es verdad que es una cláusula que muchas veces pasa desapercibida y, bueno, pues yo creo que es importante para el buen funcionamiento del negocio, ¿no? Y que se olvida, se deja como muy en el olvido. Claro, sí, a ver, para mí esta es importante porque luego a lo mejor alguien tiene idea de sacar el dinero rápido, otros tienen tienen ideas de reinvertir y de hacer crecer el negocio. Entonces, esto sí que es una área en la que hay que ponerse de acuerdo porque además siempre que hablamos de dinero es más fácil enfadarse por dinero, por desgracia. Entonces, normalmente hay que definir, pues, en el caso que hayan dividendos, normalmente, ¿qué se va a hacer? Normalmente en este caso se puede usar porcentaje. Oye, pues, mínimo siempre se va a repartir un 20, un 30, un 50% de dinero en beneficio y mínimo siempre se va a dejar de reservas de efectivo para cuando vengan malas de un 20 y se va a utilizar también siempre un porcentaje pues para mejorar, para planes de marketing, para planes de expansión, para abrir una nueva oficina, para lo que sea. Entonces normalmente se suelen dar porcentajes a lo que se va a destinar los beneficios. Se puede dejar un margen siempre a decidir en junta de accionistas, pero normalmente sí que recomiendo tenerlo más o menos definido y diseñado y de hablarlo de antemano porque también es un tema habitual de conflicto. Entiendo, entiendo. Si, por ejemplo, porque puede pasar, ¿no? Que yo qué sé, los fondos no son suficientes para cubrir operaciones. Podría pasar, ¿no? Y que los dividendos no se distribuyen. Entonces, bueno, pues es que muchas veces hay este tipo de cuestiones y claro, si no tienes bien definido, yo creo que es complicado, ¿no? A la hora de distribuir, pues un poco los dividendos, ¿no? Así que. Claro. Yo creo que es incluso el momento, si me permites, Mar, para animar a la gente a que, oye, a que nos dé un like, a que nos dé un poco de cariño, porque pasamos este tiempo haciendo estos vídeos con, de verdad, que nos encanta, porque yo creo que solucionamos muchas dudas y nos parece que puede ser muy recomendable para todas estas personas que deseáis hacer negocios en el extranjero, porque lo que queremos es eso, ¿no? Que no os encontréis este tipo de problemáticas. Así que yo pues me gustaría pediros ese like, como os digo, esa suscripción que no cuesta nada, que es gratis. Esta palabra igual en indonesio, igual en español, que mira, una palabra que compartimos. Y nada, y no sé, estoy un poco en plan cotilla, Marc, así que casi te pediría si nos puedes contar, así, entre cláusula y cláusula, voy a parar un poquito, voy a hacer este break y me gustaría pedirte que nos cuentes algún caso más que te haya pasado, ¿no? En particular. Pues mira, tengo un par en mente, así que te voy a contar un par, porque creo que los ejemplos son buenos porque son ilustrativos de lo que puede pasar.
Y al final así también damos un poco ideas a la audiencia, ¿no? De lo que se tiene que prever y tener cuidado. Pues, por ejemplo, justo tengo un cliente estadounidense que tiene un negocio aquí en Yakarta, temas de suministros para oil and gas, que aquí en Indonesia es un negocio en el que hay muchas oportunidades, porque tienen un negocio importante de extracción de gas, pero no tienen una buena cadena de suministros todavía. Entonces, bueno, este cliente básicamente se dedicaba pues a suministrar y tuvieron que hacer una inversión muy importante al inicio para, para comprar bienes de equipo y luego pues son bienes de equipo que luego ellos alquilan a la industria de oil and gas y tienen términos de pago largo. Entonces necesitaron invertir mucho capital al inicio. ¿Y qué ha pasado? Pues que el negocio les está yendo bastante bien, tiene mucha demanda, el producto que estaban importando tiene una buena demanda, de ahí ahora le surgió un proyecto muy bueno para seguir creciendo. Y no pudieron hacerlo porque de los tres accionistas había uno que se negó, que encima tenía un porcentaje alto, y se negó a seguir creciendo porque, claro, él había invertido mucho dinero y quería recuperar el dinero y no, y no seguir creciendo, pero los otros dos accionistas querían crecer. Al final, pues tuvieron que dejar de lado esta oportunidad y bueno, tuvieron por medio un conflicto, peleas. Y al final fueron 6 meses perdidos donde no avanzaron y tienen el negocio ahora medio parado, bloqueado. Y es una pena porque es un negocio que funciona, que le está dando buenos rendimientos y, no se, y como no se ponen de acuerdo ahora en cómo seguir creciendo, pues tienen el dinero, el negocio medio parado. Ese es uno que me da mucha pena, que además conocí hace Y, justo la te- semana y- pasada, me lo y- comentaron. y quiero añadir algo, Mar. Parece súper interesante lo que comentas porque no solo hablamos de rendimiento económico, sino que también hablamos de algo fundamental, que es la salud. O sea, y esto repercute en el día a día, a nivel psicológico, con tu familia, cuando llegas a casa, en tu día a día. O sea, realmente es algo que lo hemos visto, ¿no? O sea, que muchas personas pues lo pasan fatal y es normal. Entonces, fijaros lo sencillo, ¿no? En el ejemplo que has puesto, precisamente, que podría ser haber tenido ese, bueno, es que te evita todo, no solo perder dinero, no solo perder tiempo, sino también todo lo que conlleva a nivel psicológico, ¿no? Que es brutal Pues, y no nos olvidemos de que la salud es muy importante. pues hablando de esos que me viene ahora a la cabeza, otro ejemplo, creo que con este voy a parar para no aburrir a la audiencia. Pero es que mira, justo diciendo eso me viene otro, que este yo creo que este sí que era estresante, este es mi punto de vista, porque esto era un grupo que quería montar una villa no me acuerdo si era en Bali o no poco, fue hace unos años, creo que era en Bali. Y lo que les pasó en este caso era que había que hacer unas aportaciones de capital. Era un proyecto más o menos ambicioso, habían bastantes unidades y tal que construir. Y habían que hacer pues unas aportaciones de capital. Eran dos socios y había uno que tenía que hacer una aportación un poco más grande porque vino después. Y luego justo este socio hizo el primer pago, empezaron con la obra, este socio no estaba en Indonesia, estaba fuera, el que había uno fuera que aportaba más capital y otro en Indonesia. Y el que estaba en Indonesia, pues claro, fue empezando la obra, el otro le prometió que iba a pagar tal fecha y empezaron con el proyecto de arquitectura, lo pagaron el terreno, que encima era un alquiler de estos a largo plazo. Entonces, pues claro, cada mes pues ¿no? Te pasa, es menos que te dura, ¿no? Menos tiempo que tienes para sacarle provecho, rendimiento a la inversión. Y, y nada, y al final pues empezaron con la obra, empezaron con la cimentación y cuando ya estaban listos para lo que es construir la estructura, que es una parte cara, el pago no llegaba, ya tenían ya la tierra, ya habían hecho los movimientos de tierra y se retrasó, empezó luego la temporada de lluvia, perdió todo el dinero un poco del movimiento de tierra, porque claro, con las lluvias que hay aquí torrenciales, pues eso se echó a perder, tuvieron que esperar luego hasta la temporada seca y bueno, fue un caos, lo voy a dejar aquí, pero... Es que me acuerdo del estrés que tenía el chaval y claro, en ese momento no habían definido qué pasaba si se retrasaba el capital, no estaba claro, no había ninguna sanción. El tipo se retrasó 6 meses y luego al final puso el capital y ahí quedó la cosa. Pero imagínate el chaval, el estrés con el proyecto a medias, llamando, luego perdiendo la cara, Sí. lo pasó bastante mal. Así que eso sí que no me quiero ver en su situación, la verdad. No, no, y es que todas las situaciones, al final los conflictos traen eso, muchos dolores de cabeza, muchas noches sin dormir
y bueno, que se pueden evitar, que de verdad que no cuesta nada. Así que vamos a seguir si quieres con las cláusulas, porque yo pienso que otra precisamente de una cláusula muy, muy importante, casi vital, diría, es esa transferencia de acciones y la salida de los socios, ¿no? Ahora que estamos hablando un poco de cómo, bueno, de cómo poder salir, no salir, en fin, ¿qué nos puedes contar de todo esto, Marc? Pues sí, a ver, esta es una parte clave y tenemos que definirlo, porque en un momento dado algún socio se quiere salir o necesitará dinero porque tiene algún problema financiero en la vida y tenemos que recoger eso, porque es algo que puede pasar y y puede crear conflicto. Entonces, como digo, siempre todo lo que puede crear conflicto hay que dejarlo por escrito previamente. Entonces, en este caso, si el socio quiere vender la empresa, hay que definir varias cosas. Primero, normalmente hay que tener un derecho de preferencia, ¿no? O como se dice en inglés, right of first refusal, que básicamente que los socios existentes tienen prioridad para comprar las acciones antes de ofrecérselos a terceros. Yo creo que esa es clave. Y luego decir si va a ser por porcentajes o no. Luego también, en el caso de que los accionistas existentes, el resto de accionistas, no quiera comprar esas acciones, eh, que un poco definió y se las puede vender fuera, si ellos tienen que aprobar o no al nuevo socio, etcétera. Luego, otra cosa que creo que es importante también definir es lo que se llama también en inglés el tag along, que es imagínate que alguien, aunque no esté intentando vender, pero a lo mejor alguien pues tiene un amigo que está interesado en su negocio y dice, oye, mira, y le cuenta, oye, el negocio me está yendo bien y tal, y a lo mejor pues el amigo tiene dinero y le quiere comprar las participaciones y el otro pues a lo mejor le viene bien el dinero ahora y le vende. Claro, ¿eso se puede hacer o no se puede hacer? Porque claro, perjudica a lo mejor las personas que se quedan dentro de la empresa, el resto de socios a lo mejor no quieren ser, tener otro socio o a lo mejor ellos querían vender sus participaciones. Entonces, para eso está lo que se llama el tag along, que es que yo digo, vale, si tú vendes a alguien porque te ofrece dinero, déjanos la oportunidad al resto de poder vender al mismo precio. Oye, pues que el nuevo accionista quiere comprar un 30% y que tenemos tú y yo el 50-50. Oye, vamos a venderle un 15% a cada uno a ese precio que nos interesa a los dos. Eso se llama el tag along. Pues eso también hay que definirlo, ¿no? Luego, también si al final las acciones, volvemos al right of first refusal, ¿no? Que es que las acciones se van a vender al resto de socios ya existentes, pues es muy importante definir cómo se va a valorar esas acciones. Normalmente lo que se suele utilizar es, para garantizar un precio de mercado, suele ser un multiplicador del beneficio, que se llama un multiplicador del EBITDA. EBITDA, pues, normalmente suele ser entre 5 y 13 14 veces el EBITDA, o mínimo la inversión que se ha puesto normalmente. Luego se pueden negociar acuerdos distintos, pero sí que estaría bien valorar ya de antemano o definir ya de antemano cómo se va a valorar, porque eso también puede ser objeto de disputa y, tampoco, y no serías el primero. Y luego también el caso que la persona salga, pues también, oye, si hay unas restricciones de no competencia, que no vaya ahora a lo mejor y monte un negocio, ahora que ya lo sabe, monte un negocio al lado nuestro, pues un poco decir, oye, no puedes competir o tener un negocio similar en cierto tiempo, o que a lo mejor no puedas tener un negocio similar a un cierto radio de distancia, etcétera. Y bueno, lo voy a dejar aquí porque es un tema en sí que solo el tema del plan de salida daría Sí, para otro vídeo. daría, pero por hacerme una idea, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser un socio, ¿no? Decide vender su participación en un restaurante de Bali o un restaurante, hoteles y demás, o villas, ¿no? Que suele ser muy común. Entonces los demás socios, ¿no? Entiendo que tienen prioridad para adquirirla antes de buscar un comprador externo, por ejemplo. Podría ser así, ¿verdad? Lo más habitual es esto y se tiene que definir, pero aparte de eso hay que definir un precio, que es que esa es la clave. Hay que definir un precio, que normalmente pues suele ser un multiplicador del beneficio Vale. de los últimos años. Oye, pues tú imagínate que tenemos la empresa media, restaurante, bueno, que somos tres socios por simplificar, tenemos todos un 33% y el año pasado pues tuvimos 100.000 euros de beneficio. Pues oye, multiplicador de EBITDA por 5 vamos a decir. Pues oye, si tuvimos 100.000, a mí me tocaron 33.000, pues serían 33.000 por 5. Pues serían 167, 166.000, más o menos, unos 165 por ahí.
pues ese sería el cálculo normalmente. Pero sí que se suele hacer un multiplicador de vida o mínimo la inversión que se ha hecho al inicio. Suele ser lo habitual. Vale, vale, entendido. Y bueno, para explicarle a la audiencia otra de las cláusulas que también es importante y que no la dejen de lado, es la protección de información confidencial e intelectual. Así que, bueno, entiendo que esta información sensible también tiene que estar protegida, ¿no? Porque nos hemos encontrado casos de todo tipo. Pues sí, para mí es importante siempre, ¿no? Siempre hay información clave que no se debería, que no se debería compartir. Entonces, lo que habría que hacer, por un lado, es definir bien qué se considera información confidencial y qué no, cuál es la información sensible de la empresa, y luego establecer unas sanciones por compartir esa información sin autorización y al final pues garantizar que los derechos de propiedad intelectual pertenezcan siempre a la empresa o al socio original que lo aporta. Pero eso tiene que estar bien, bien establecido y bien protegido. Sí, bueno, como entiendo que si no hay muchos casos en los que después, bueno, sale alguien del negocio y esa información tiene que quedarse en el negocio. Es que esto es así, ¿no? Y esto es comprensible. Así que algo que también veo muy importante, yo creo, ¿no? Es la resolución de conflictos. O sea, que eso sería otra de las cláusulas a tener en cuenta como esencial, ¿verdad, Marc? Claro, obviamente nosotros estamos recomendando este acuerdo para evitar posibles conflictos y de verdad que la audiencia me crea que con esto redactado la posibilidad de que haya un conflicto se reduce muchísimo, pero no se reduce a cero. Podemos también hacer un acuerdo de socios muy bueno que es imposible recoger siempre todas las posibilidades habidas y por haber, porque aparte el futuro es muy caprichoso. Entonces, en el caso de que surja un conflicto en el cual no está la solución no queda clara o no queda bien registrada en el acuerdo de socios y no nos ponemos de acuerdo de ninguna manera, tenemos que ver cómo se va a resolver ese conflicto. Normalmente se puede, yo lo que suelo recomendar es primero cuál va a ser dónde se va a resolver ese conflicto, ¿no? Puede ser en una mediación, por arbitraje o por juicio. La mediación suele ser buena porque al final es lo más económico y si no, un tribunal de arbitraje es un poquito más caro, pero nos aseguramos que podemos ir rápido. Porque si lo dejamos a ir a juicio a los juzgados, y más en Indonesia, pues eso va a llevar tiempo y también los juzgados nos van a costar dinero. Entonces quizás un tribunal de arbitraje puede estar bien. Y luego esto es una cosa curiosa también para que la audiencia lo sepa, que esto probablemente no lo sepan. Y es que nosotros, aunque tengamos la empresa en Indonesia, y si, por ejemplo, todos los socios somos españoles, podemos poner que el conflicto se resuelva en un juzgado de Madrid con regulación española, porque puedes elegir la forma de resolución de conflictos y la legislación aplicable. Así que, o sea, aun teniendo un negocio en Indonesia, si quisiéramos resolver el conflicto en España con regulación española, juzgados españoles, sería posible, aunque no es recomendable, pero vamos a decir que sería posible y lo vamos a dejar ahí, a dejar ahí porque eso tiene mucha tela y es bastante complejo luego de explicar. Pero bueno, que la gente sepa que la jurisdicción aplicable pues pueden ser los tribunales de Denpasar, pero pueden ser los de Madrid o pueden ser los de Singapur, ¿vale? Pero insisto, normalmente para mi gusto, mediación o arbitraje porque los juicios van lentos y al final, y un poco lo que quiero evitar a la audiencia es que se metan en conflictos legales, que al final, cuando tienes una disputa legal, aquí al final quien gana son los abogados normalmente, porque van a cobrar tarifas altas y vosotros vais a perder tiempo y dinero. Y os va a llevar muchísimo tiempo resolver el conflicto. Entonces, siempre que lo podés resolver ¿sabes? Entre los socios, de forma amigable, o por mediación de alguien, siempre va a ser lo mejor. Y si no por arbitraje, que por lo menos vais rápido. Y luego también siempre se pueden poner condiciones para, oye, pues si no nos ponemos de acuerdo, disolvemos la empresa y se enajenan los activos. Eso también se puede poner, ¿eh? O sea, aquí un poco vamos a decir que pues, se puede poner cualquier cosa.
Vale, de acuerdo. O sea, entiendo que yo creo que es muy interesante explicarle a la audiencia que también la jurisdicción aplicable puede ser también la española o, bueno, en el país Sí, la de que empiecen. Singapur o la que se quiera, sí. Sí, sí, eso es. Y lo que dices también de qué pasa si llegamos hasta aquí, pues la disolución de la empresa, pues bueno, o sea, no sé, yo creo que está bastante completo. Lo que pasa que algo clave para esta cláusula podría ser, por ejemplo, renunciar, ¿no? A la necesidad de una aprobación judicial previa para de alguna manera salir más rápido en caso de conflictos graves. Sí, esa sería para mí una buena solución también, sí, sí. Yo un poco lo que intentaría evitar siempre es intentar que a la vía judicial, que a lo mejor aquí hay gente que me va a escuchar y me va a decir que estoy loco. Pero si se puede evitar, yo creo que es lo mejor. Luego, obviamente, pueden haber casos en el que imposible evitarlo y tenemos que ir a juicio y no queda otra, pues se va. Pero yo lo intentaría evitar siempre que fuera posible. Y se puede hacer lo que dice. Vale, entendido. Yo, por ejemplo, o sea, sí que hemos hablado de estas cláusulas que son absolutamente esenciales, pero sí que quiero recordar un poco a la audiencia que cada sector tiene su idiosincrasia. Entonces, sí que es cierto bueno, que pueden consultar en cualquier consultoría, pero que nosotros estamos aquí para de alguna manera poder recomendar lo mejor. Estamos especializados además en este tipo de acuerdos y otra, bueno, en establecimiento de compañías, o sea, todo tipo de servicios, ¿no? Para las empresas que se quieren implantar en el extranjero, pero sí que es verdad que hay algo que se me queda en el tintero, Marc, hablando de este tema en concreto, y es cómo formalizamos este acuerdo. Pues sí, a ver, obviamente el acuerdo una vez está redactado hay que formalizarlo, que no quede en papel mojado. Entonces yo lo que suelo recomendar es obviamente la firma ante notario del acuerdo y en el caso de que no se haya constituido la sociedad previamente, que o sea, lo estemos haciendo bien o tengamos el acuerdo de socios, luego constituimos la empresa, llevar el acuerdo de socios al notario con el que vamos a constituir la empresa. Porque luego el notario revisará ese acuerdo y habrán cláusulas que se podrán añadir en las escrituras y otras que a lo mejor no se pueden añadir en las escrituras, pero se puede mencionar que existe un acuerdo de socios. En tal caso, el notario, cuando más adelante se vaya a hacer una compraventa o vaya a entrar un nuevo director o se vaya a hacer un cambio importante a nivel de sociedad, pues que el notario sepa la existencia de ese acuerdo de socios y que lo pueda revisar antes para asegurarse de que los cambios que se van a hacer se han aprobado conforme al acuerdo de socios. Entonces, esa parte para mí es importante para que luego se pueda aplicar la vigencia de este acuerdo. Sí, entendido, la verdad que sí. Vale, y nada, eso es importante, que lo firmen bien, básicamente. Sí, sí, desde luego que lo firmen. Eso es importante, que lo Y que lo firmen. firmen. Es una parte esencial, desde luego. Así que, bueno, yo la verdad que como conclusión pienso que hemos hablado en profundidad, en profundidad. Sí que es verdad que podríamos hablar mucho más sobre este tipo de acuerdos, sobre los ejemplos que nos hemos visto y las experiencias que tenemos, pero sí que es importante de verdad que estructuréis, bueno, pues con estas cláusulas que os hemos comentado, alguna más dependiendo del sector y dependiendo de la idiosincrasia de vuestro negocio, ¿de acuerdo? Así que lo importante es proteger vuestra inversión, vuestra salud, que aquí se nos olvida, pero es muy importante, estamos hablando de personas y con ello, pues eso, o sea, tienes que garantizar la estabilidad de tu negocio para poder evitar estos dolores de cabeza, ¿no? Así que no sé si tienes algún apunte más que decir, Marc, por tu parte. Pues sí, quizás para mí es importante, que esta es otra razón por la cual yo he visto conflictos en el pasado, que se me ha olvidado comentar anteriormente, también es el tema de préstamos a la empresa. En el caso de que algún socio vaya a hacer algún préstamo a la empresa, vaya a hacer o vaya a ayudar financieramente a la empresa, es muy importante definir de forma muy clara cómo se va a devolver ese dinero, los intereses, qué pasa si hay demoras en los plazos de pago, cuáles suelen ser los intereses adicionales a todo esto, qué pasa si al final no se puede devolver el préstamo y qué prioridad se le tiene que dar, y sobre todo muy importante, qué prioridad se le va a dar a la hora de devolver ese préstamo, porque este también es un tema que no sería la primera empresa que entra en conflicto por ello. Entonces, bueno, eso sería otro tema también a tocar. Eso fue un poco lo que se me quedó. Y luego ya, así como comentario en general, recordar que lo que comenté anteriormente, que para que pueda el negocio florecer y que le pueda ir bien,
es importante tener un acuerdo de socios sólido que nos permita navegar durante la tormenta, porque cuando tenemos una situación complicada y si no está todo bien definido, sobre todo cuando vienen situaciones complicadas, de revés, hay estrés, nos ponen un poco contra las cuerdas, tenemos que tener claro cómo vamos a tomar las decisiones, porque si no somos capaces de llegar a un acuerdo los socios, no podemos variar el rumbo. Y cuando vienen, insisto, cuando vienen curvas hay que poder girar el volante. Y si no podemos girar el volante, nos vamos a estrellar. Entonces es súper importante. Y luego también a la hora de redactar el acuerdo, hay que ser un poco mal pensado. Pero vamos a decir, recordar esto, tenéis que negociar el acuerdo como si fueras enemigo con tus socios, como si fueras enemigo para luego poder seguir siendo amigos. Recordar esto, negociar como si fueras enemigo para poder seguir siendo amigos. Porque esa es la manera de intentar recoger todas las posibilidades adversas, todo lo mal que pueda salir y cuanto más esté recogido, cuanto más recojáis, mejor, porque más soluciones vamos a tener a los posibles conflictos y menos posibilidades de que entremos en una situación de bloqueo o será. Entonces, bueno, tener todo esto en cuenta y intentar negociarlo bien, con paciencia, llegar a un buen acuerdo para que luego poder llevar el negocio y gestionarlo sin problemas. Sí, porque desde luego, como apunte también, no es un gasto. Es que las personas lo tienen que ver como una inversión absoluta. O sea, para... no, Absolutamente. No, es, no, es que es es- una inversión de tiempo, porque es que si no, Iche, tú sabes de verdad, insisto, el follón, es que me gustaría poder compartir todo lo que yo he visto, pero todo el tiempo que se pierden en abogados, todas las oportunidades que se desvanecen, es el dinero que se gasta en representantes legal, más todo lo que dejas de ganar, más todo el tiempo, más todo el desgaste físico y emocional. O sea, más luego a lo mejor perder un buen amigo, un buen familiar, es que sí, se pierde sí. muchísimo, una inversión. Sin duda, sin duda. Y además, bueno, yo creo que para la hora de estructurar este acuerdo os aconsejamos que de verdad lo hagáis con una consultoría de confianza, que nos podéis escribir, bueno, que para eso estamos también, ¿no? Hacemos estos vídeos que son de valor, o sea, porque creemos que os vamos a evitar muchos problemas, ya tenéis una base en la que moveros, pero bueno, en cualquier caso, si necesitáis algo más, podéis contactarnos sin ningún problema. Nuestros datos están en la descripción de este vídeo y también en el perfil, así que no dudéis en escribir algo que os puede salvar vuestro negocio hoy. Así que gracias. Gracias por escucharnos y nada, quedo a la espera del siguiente vídeo. Sí, muy bien. Y a la audiencia me gustaría recordar algo y bueno, yo creo que con orgullo podemos decir que estamos presentes no solo en Indonesia, sino también en Tailandia, en Vietnam, hacemos negocios en Singapur, Filipinas, Malasia y, como no, Corea del Sur, que en breve estaremos por allí. Así que sabéis que estamos aquí, que estamos trabajando con organismos internacionales y gubernamentales, que las embajadas nos recomiendan. No es por sacar pecho, pero me gustaría decirlo. Así que, bueno, que contéis con nosotros y que podéis bucear más en nuestra web, nuestro contacto, etcétera. Así que, y hacernos preguntas en los comentarios. Os estamos esperando. Un abrazo. Chao. Chao. Si no quieres perderte las mejores oportunidades de inversión en el sudeste asiático, suscríbete y activa las notificaciones. Te esperamos.